Muy buen día, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes y hoy con la intercesión especial de nuestro santo hermano Pedro, San José de Betancourt, este santo guatemalteco de origen español que hoy estamos celebrando en nuestra iglesia. Hoy realmente me gustaría conversar mucho sobre el hermano Pedro San José de Betancourt, porque sé que todos los guatemaltecos lo tenemos en nuestro corazón, dentro de nuestros santos predilectos, pero lo que sí vamos a hablar y a comentar es que es el santo de los catequistas, así que un saludo especial para todos ellos, aquel hombre que puede inspirar, que puede llevar adelante la palabra de Dios a quien lo necesita, un santo que tiene sus características milagrosas, pero que la historia cuenta que no llega a ser sacerdote porque en aquel entonces él tuvo sus limitaciones para poder aprender el latín. Lo pensaba hoy brevemente y decía, bueno, el Señor no le permitió de pronto o no le fue posible a San José de Betancourt, el hermanito Pedro, llegar a ser un sacerdote, pero esa no era su vocación. La vocación era ser ese ejemplo tan bello de servicio que se refleja hoy en tantos catequistas en el mundo entero y especialmente en nuestra patria. Así que hoy un cariñoso recuerdo al hermanito Pedro, al cual tiene un lazo muy especial con su servidor, ¿verdad? En la familia nuestra, en mi familia materna, y que también con toda la iglesia de los franciscanos, nos unimos en esta bonita celebración del día de hoy y lo recordamos con especial cariño. Hoy vamos a seguir reflexionando juntos, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15, pero tocaremos en especial manera en esta ocasión la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 42, que será la parte central de nuestro mensaje y de nuestra reflexión del día de hoy. Y cómo no hablar del Salmo de hoy, el Salmo 26, que nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Este salmo que ha tomado este cantante ya internacional, John Carlo, en una de sus canciones y que tiene un toque muy especial. Así que, ¿qué podemos decir de Hechos 5, 34, 42? Hay un personaje que hoy se menciona con especial forma, que es Gamaliel. Este hombre, miembro del Sanedrín también, con unas características muy similares a las de Nicodemo que hablábamos hace unos días, una persona adinerada, con una buena posición, con buena educación, ¿verdad? Pero sobre todo con una sabiduría que muchos de nosotros ya la quisiéramos. ¿Y por qué? ¿Verdad? Hoy vamos a mencionarlo a este hombre que Dios utiliza como herramienta inútil en las manos del Señor y la convierte en útil, como a muchos de nosotros, para poderle salvar la vida a los apóstoles, porque había todavía algo más que ellos tenían que seguir haciendo en ese plan perfecto y divino que Dios tenía para la vida de ellos, como la que hoy tiene el Señor para las nuestras, y que de igual forma va a utilizar, ¿verdad?, a Gamalieles alrededor de nuestra vida para que ellos intervengan en un momento dado y que nos salven la vida, que nos den la oportunidad de poder recibir de pronto esos martirios, esos desprecios, esas críticas, esas situaciones de comentarios destructivos, pero todo para que Dios se siga glorificando en nuestras vidas como lo hace en la vida de los apóstoles. Llega el momento en este doctor de la ley respetado por todo el pueblo se levantó en el Sanedrín. Imagínense haberse levantado en el Sanedrín era porque él era una persona con poder, tenía, vamos a decir, una posición que se lo permitía para poderle hablar a todos los miembros de una forma fuerte. ¿Y qué pasa? Este hombre, Gamaliel, nos va a enseñar
otro aspecto muy importante, que es la prudencia, hermano. La prudencia. Hay que tener pinzas para hablar cuando tú estás en una posición importante y vas a estar en una reunión o vas a estar, esto se asemeja para la iglesia, para tu grupo, para tu pastoral, para tu familia, mamá, papá, ¿sí? Para la educación, etcétera. Este hombre Gamaliel tiene un detalle muy importante, y es ¿cuál? Manda a que hagan salir por un momento a los apóstoles del lugar de donde estaban reunidos en la asamblea. ¿Por qué, hermano? Gamaliel es una persona prudente, porque ¿qué sucede? Él pudo haber hablado en frente de los apóstoles lo que les dijo a solas y en privado, vamos a decir, ya solamente ellos. Pero él no quería confrontar a los miembros del Sanedrín contra los apóstoles y los apóstoles en contra de los del Sanedrín. Él tuvo la inteligencia de hacerlos salir y hizo las cosas correctamente también. Ese punto hay que observarlo. No quiso polemizar, no quiso escandalizar, no quiso él salir en caballo blanco, como se dice vulgarmente, y poner a uno en contra del otro, ¿verdad? Sino lo hizo de una forma prudente. ¿Y qué pasa? Simplemente Gamaliel les da un gran consejo, que es el consejo que nos da hoy a nosotros. Piensen bien lo que van a hacer. Deténganse, frena, siéntate, tómate el tiempo, no te arrebates, no en la cólera, no en el enojo, no porque ya te sientas confrontado contra la pared vas a responder con una tontería o con una grosería. Ya de pronto estás mintiendo. Has dicho cosas que no son buenas ni correctas ni son cosas de Dios, porque ellos querían matar a los apóstoles simplemente porque estaban hablando las cosas correctas, estaban hablando como corresponde, estaban proclamando la palabra de Dios. Ellos estaban siendo obedientes a Dios primero, no a los hombres, no a las leyes de los judíos. Y ellos estaban asumiendo sus consecuencias, pero estaban confrontando como corresponde, en privado, diciendo las cosas de frente, como lo está haciendo Gamaliel con los miembros del Sanedrín, y le dice: piensen bien. Y ahí él narra algunos casos, ¿verdad? De Teudas, ¿verdad? Menciona también a un Judas el Galileo, etcétera, y él va hablando de las circunstancias, de las consecuencias que pasaron en ese momento en la historia de los judíos de Jerusalén. Y tiene una cosa muy importante en la cual tiene toda la razón, y termina diciendo lo siguiente: todos estos casos sucedieron y no trascendieron. Vamos a decir, se desintegraron los que estaban en esos grupos o en esas revueltas o en esas circunstancias que él ahí menciona, y que no quiero ahondar mucho, pero sí habla de una forma muy importante. En el caso presente, dices, en el caso de los apóstoles, en el caso que conlleva a Jesús resucitado, ¿sí? Yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Imagínense. Gamaliel ya se había dado cuenta de las señales y prodigios que estos hombres estaban haciendo. Y por allá dice en la palabra de Dios: no te metas con uno de mis hijos. O no le trates de hacer daño a uno de mis hijos, porque más te valiera que te amarraran una piedra de molino al cuello y te tiraran al fondo del mar. Imagínense, yo creo que en este caso algo de esto Gamaliel escuchó o percibió. Y asimismo dice: suéltenlos. Esa es la recomendación que le da: suéltenlos, ¿verdad? Ya dijo: piensen bien, ahora les dicen: suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano,
se acabará por sí mismo, tarde o temprano. Todo aquello, hermano, que nosotros nos proponemos y hacemos por nuestras propias fuerzas, por una situación humana, personal, de intención de cada quien, tarde o temprano termina. Puedes observar y revisar la historia en general, todas las circunstancias que han sucedido en la vida de la humanidad en siglos. Todo tiene un principio y un final. Normalmente hasta los imperios, hasta, vamos a decir, ese tipo de circunstancias en el pasado, los reyes, etcétera, todos tienen un principio y un final y se acabó, ya. Ellos no son el alfa y el omega, no son infinitos, no son como Dios Todopoderoso, sino todo lo que es de los hombres, tarde o temprano se terminará. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar con Dios. Uy, qué hombre más sabio. Y precisamente eso pasa hoy en día, hermano. Nuestra iglesia tiene más de 2020 años después de Cristo. Nuestra iglesia está fundada en una sola piedra, en la piedra que es Pedro, el Papa, nuestra iglesia. La iglesia fundada por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y nada podrá contra ella, dice la palabra de Dios. Hoy, este Gamaliel fue una persona muy inteligente y hoy este mensaje también es para nosotros. Hermano, no pretendas luchar en contra de Dios. Muchos de los que en un momento lo han intentado han salido derrotados, más tarde que temprano. No te metas con uno de mis hijos, con uno de los hijos de Dios. Y en este caso, al final, estos hombres del Sanedrín hacen caso. Sin embargo, no dejan de tener un poco de rabia, de odio, etcétera, porque dicen que siguen el consejo de él. Pero ¿qué pasa? Los mandan a azotar, les mandan otra vez a prohibir de hablar de cosas de Jesús, y luego lo sueltan. ¿Pero qué pasa? Lo único que se ganaron es que los apóstoles salieran felices, dice la palabra. Aquí dice, se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Yo hoy me identifico y sé que tú también te identificas si eres uno de esos tantos catequistas que hoy celebran el día del hermano Pedro, si eres de aquellos que está esforzándose por hablar correctamente, por obrar correctamente, apegado a los mandamientos de Dios, de tropezarse y levantarse, etcétera, tú sabes de lo que te estoy hablando. ¿Por qué? Porque te han apedreado, te han azotado con palabras, con comentarios, con respuestas. Te han tratado de robar tu paz, hermano, confrontándote con estas circunstancias de ataques en contra de la palabra de Dios. Creen que atacándote a ti, hermano, van a atacar a Dios o que van a poder mermar la palabra poderosa de Jesús. El que ha existido y existirá por los siglos de los siglos, amén, dice. Con él no van a poder, contigo tal vez, pero las críticas y las dificultades y problemas que esto te conlleve te van a hacer feliz, hermano. A todos nos han hecho feliz tarde o temprano. Nos han robado una sonrisa. Al final, tarde o temprano, el Señor te respalda, el Señor te muestra su rostro sonriente y de gratitud y de agradecimiento por lo que tú has padecido, porque esto te ha hecho no solamente madurar en la fe, sino darte cuenta que la palabra de Dios se cumple en tu vida y en la mía, y que Él no permitirá que te vayan a matar, que te quieran destruir.
porque matándote a ti no logran matarlo a él, no lo lograrán detener. Hermano, hermana, hoy en este viernes 24 de abril quiero terminar solamente hablando para hacer una semejanza. El Salmo nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Claro, el Señor es tu luz, el Señor es tu salvación, y el Señor va a enviarte y te ha enviado a personas a tu vida como Gamaliel para que intervengan por ti. Esos ángeles que a veces les ponemos ese título. Pero también tenemos que tener claro que para esto, vamos a decir, el emprendimiento que el Señor te está pidiendo a ti, a semejanza de los apóstoles, de estos catequistas que hoy estamos celebrando, el Señor lo que Él desea es que tú pongas tu parte y te esfuerces. Y esto nos habla el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículos 1 y 15, y con esto termino con un breve comentario. Jesús dice que le pregunta a Felipe para cuestionarlo, y muchas veces a nosotros también el Señor nos cuestiona y nos pregunta y nos confronta. Y le dice en este pasaje, cuando la gente se reúne para escuchar al Señor, cuando Él ya había pasado al otro lado de la orilla en el mar de Galilea, y empieza esta narración que conocemos como la multiplicación de los panes. No cabe duda que Jesús, hay que pensarlo con lo que dice la palabra de Dios, dice que mucha gente le seguía y le dice a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Acá nos damos cuenta que Jesús era tan amoroso y misericordioso que con los pocos recursos que pudo haber ido recibiendo y obteniendo de la, vamos a decir, de la colaboración de la gente de aquel entonces, cada vez que ellos se reunían con la gente que los escuchaba, el Señor les brindaba, así sea, algo para comer, un detalle. Así como hoy en muchas circunstancias de nuestra iglesia se acostumbra a compartir ese delicioso y famosísimo cafecito con pan dulce al final de las reuniones, de las catequesis, etcétera, a fin de asemejar esta situación tan bella que el Señor siempre nos brinda el alimento físico también, nos da ese detallito. Pero ¿a qué quiero llegar? Lo que quiero llegar ahora es que tú, catequista, tu mamá, tu papá, tu hombre y mujer de esta época, de esta situación en el mundo y en Guatemala, el Señor lo único que desea es que tú coloques lo que tengas. Luego después dice que Andrés le dijo a Jesús: aquí hay un muchacho, una muchacha, aquí hay un hombre, aquí hay una mujer, aquí hay un padre, aquí hay una madre, aquí hay un catequista, aquí hay un católico, católica, que trae 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es eso? Con eso no nos va a alcanzar si son más de 5,000 hombres, que whatever, etcétera. Hay un montón de comentarios que se vienen derrotistas, negativos, fatalistas. Como diría alguien ahora que está de moda: ¿y tú qué aportas? Basta con que tú aportes lo poco que tengas, hermano. Así sea únicamente tu opinión. Así sea mínimamente tu certeza. Que tú entregues a Dios esos 5 panes y 2 pescados de una forma significativa con tu honradez. Basta con que tú coloques tu granito de arena, así sea en las redes sociales, así sea en una conversación telefónica, así sea en tu propio hogar. Ese granito de arena, eso significa
esos panes y esos peces que el Señor le recibe a este muchacho, que no sabemos su nombre, pero se los recibe, hoy también te los recibe a ti y a mí. ¿Y qué dice? Y que aquí quiero terminar. Dice que Jesús lo toma en sus manos. Imagínense, tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, ya van y lo reparten. Aquí está lo importante. Dios siempre va a tomar aquello que tú le quieras brindar. Aquella ofrenda, aquella limosna, aquel tiempo para ir de catequista, aquel esfuerzo que tú vas a hacer por ayudar a alguien, aquel consejo que le vas a dar a alguna persona. El Señor siempre lo va a recibir. Pero ¿qué pasa? El Señor toma lo tuyo, pero lo purifica, lo exalta, lo lleva a la presencia del Padre, lo, vamos a decir, eleva. ¿Cómo? Dando gracias a Dios. Tú también hoy y yo debemos de aprender que antes de cualquier momento de catequista, cualquier momento de una charla, de una prédica, antes de una oración de intercesión, antes de reunirnos a compartir la palabra de Dios con alguien o en un grupo o en nuestra familia, lo que debemos de hacer es darle gracias a Dios por lo poco, mucho o nada que tengamos. Acordémonos que hace poco decíamos que lo único que nos pertenece, hermanos, son nuestras inmundicias, nuestros pecados. Esos entreguémoselos a Dios para que el Señor los purifique y el Señor lo haga una oración que suba al Padre. Y luego está, como lo dice la palabra en Juan 6:1-15, el Señor es capaz de multiplicarlo y de llegar a tantas personas en el mundo entero, no a 5,000, a más de 5,000 dice la palabra que era, porque eran solo 5,000 hombres, más sus familias, más los hijos que de pronto los acompañaban. Imagínense eso. Lo poco que tú tengas, lo poco que yo tenga, lo poco que estamos haciendo en este momento, el Señor es capaz de multiplicarlo. Así que hoy, hermano, en este momento, después de tantos días en esta cuarentena, en estas circunstancias tan difíciles en el mundo y en nuestro país del coronavirus, eso poco que tenemos, entreguémoselo a Dios. Puede ser que hoy sea esa poca comida, ese poco dinero que tengas, ese poco o esa poca fuerza de voluntad que ya vas teniendo, o esa intención de salir adelante, las fuerzas de pronto se te están mermando, Señor, empieza de pronto el pesimismo, empieza de pronto las circunstancias que no son de Dios. Eso mínimo, o lo que no tengas, hermano, también entrégaselo a Dios. Entrégale tus inmundicias, entrégale tus malos pensamientos, entrégale pues tu depresión, dice el Señor. Entrégale tu depresión, entrégale tu descontento, entrégale tu impotencia, y el Señor va a multiplicarlo en bendición, no solamente para ti, porque tú vas a poder obtener un plato de comida, vas a poder comer físicamente, vas a poder recibir lo que necesariamente es para poder vivir, un bien material, un trabajo, etcétera, un trabajo, un negocio, una oportunidad, sino también va a sobreabundar para los demás. Hermano, hermana, confía, ten fe. Dice el Salmo el día de hoy que el Señor es tu luz y es tu salvación. Basta que tú pienses bien y que tú después puedas seguir consejo, así como el que hoy Gamaliel le dio a los miembros del Sanedrín. Pero como Pedro y los apóstoles, que tú cualquier dificultad, cualquier circunstancia adversa en este momento, la recibas con, no voy a decir con la alegría de ellos, pero sí con un conformismo que sí lo puedas soportar y tolerar, ofreciéndole esta situación adversa a Dios como una penitencia. Y verás que tú le entregas esos 5 panes y esos 2 pescados.
esos 5 problemas y esas 2 dificultades, esos 5 desprecios y esos 2 chismes, que tú puedas entregar esos 7 dones que el Señor también te ha dado para que lo pongas al servicio de los demás. Hermano, Él multiplicará y Él sobreabundará para que su palabra y lo que Él te ha mandado pueda llegar a toda la gente, a todas las personas de este mundo. Yo agradezco y felicito hoy de especial forma a los catequistas, pero sobre todo a todos aquellos voluntarios, aquellos que se han puesto la camiseta de Jesús, que se han puesto a ejemplo a trabajar arduamente, que han llevado bolsas de comida, a los que han llevado misericordia, pero sobre todo, como lo decía el cardenal de Nicaragua, con la boquita callada y sin hacer publicidad. A ellos, muchas gracias. Dios los bendiga por haber colocado esos 5 peces y esos 2 pescados, y que estoy seguro que el Señor ha multiplicado grandemente. No solamente lo va a multiplicar físicamente, sino en muchas bendiciones para ti y los tuyos y todos los que han colaborado. Dios los bendiga, los animo y les agradezco de corazón a todos ellos anónimos que están en Guatemala y en el mundo entero, que están ayudando para poder salir adelante de esta pandemia. A ti, hermano, gracias. Yo te veo a los ojos y te digo muchas gracias, porque tú has hecho lo correcto. Dios te bendiga. Hasta la próxima.